La peor desgracia del hombre, por el doctor Vidal Valencia. Entre las cosas bellas de esta semana que pasó, porque todos tenemos cosas muy bonitas cada semana, no tenemos tiempo de platicarnos, pero allá en el cielo vamos a tener una eternidad para conversar. Pero a lo menos permítanme decirles que me dio mucho gusto, mucho gozo en mi corazón el conocer un hermano en Cristo llamado Rosendo en una librería, y la persona que me lo presentó me dijo que él era un hombre aquí en México que tiene un trabajo sencillo pero bendecido por Dios. Pero lo que hizo resaltar la persona que me lo presentó es que él era un predicador laico. Ya en la plática pues me informó de su tarea que hace los fines de semana cuando termina sus quehaceres aquí. Los fines de semana se va por el estado de Guerrero, allá en las montañas, donde es difícil llegar, pero allá va, y recorre algunos lugares, algunos pueblos, donde va sembrando la palabra. Y además él escoge personas o las invita para capacitarlas, él mismo les da las clases de cómo compartir el Evangelio. Me di cuenta que sabe lo que es el Evangelio porque inclusive hice una pequeña crítica de personas que hablan pero no están dando el Evangelio, y me hizo ver que él estaba muy interesado y conocía lo que es el Evangelio. Y personas como ella pues me llenan de entusiasmo, gente que en su vida, entre todas sus responsabilidades, puede apartar un momento, unas horas o unos días para comunicar la fe. Eso hace ver que la comprensión de la salvación de Cristo por nosotros es bien comprendida. Hace ver que la situación perdida de las gentes es bien comprendida. Pues una vez una persona que amaba mucho el Evangelio y que me enseñó mucho, eso ya tiene algunos años, decía: gracias a Dios que no sabemos realmente todo lo que es el infierno, porque si supiéramos lo que es el infierno, lo captáramos como es, desde este momento ya no comeríamos nunca ni dormiríamos bien. Porque uno habla del infierno, que el fuego, que azufre, y que el gusano que está ahí arde y que nunca se apaga y que la gente sufre mucho y así pasará una eternidad y el fuego está allí, nunca se apaga y será por siempre y siempre. Imagínense ustedes, hermanos, que comprendiéramos eso. Qué terrible sería para nuestro corazón, nuestra mente. Pero Dios a lo menos nos hace pensar así una gotita, algo en la superficie de lo que es el infierno. Pero aún cuando uno tiene interés en profundizar en eso y pensar qué es el infierno, pues uno tiene que entusiasmarse y aprovechar el tiempo para predicar el Evangelio. Ya no digamos del cielo, si llegamos a comprender lo que es el cielo, cómo lucharíamos para atraer a las gentes, para que gocen en el cielo como nosotros vamos a gozar. Las preguntas del catecismo que nos toca en esta ocasión tienen que ver acerca del pecado, porque el pecado también debe ser algo que comprendamos un poco bien, un poco mejor, porque el pecado se toma con tanta ligereza. Y está escrito en la Biblia que en los últimos tiempos las gentes perderíamos la sensibilidad de lo que es el pecado y se multiplicaría la maldad. Y eso que dice la Biblia lo estamos viendo ya de hoy. Ahora, las gentes están en el pecado y que ni siquiera saben toda la maldad que están haciendo, son un tipo de gente diferente a nosotros. La gente que ahorita me preocupa somos nosotros, porque somos personas rescatadas para vivir para la gloria de Dios y que debemos tener el concepto del pecado correcto para apartarnos de él, para aborrecerlo y para buscar más a Dios todos los días. Por eso las preguntas que vamos a estudiar en esta hora son acerca del pecado, y son muchas porque queremos dar un paso fuerte al catecismo en este principio de año. En este mes de marzo termina el estudio y no sé cuándo se vaya a reanudar, pero llegaremos a algunas preguntas. ¿Qué hemos visto del catecismo? Primero, ¿qué es Dios? Después, ¿qué es el hombre? ¿Y qué son los decretos de Dios? Y ahora, el pecado. Si ustedes abren su catecismo, las preguntas 12 al 20, nos dan unos puntos teológicos respecto al pecado.
Por ejemplo, la pregunta 12 habla de un acto particular de providencia y ejecutó Dios respecto al hombre en el estado en que este fue creado, y habla acerca de una alianza de vida y cómo se propició el pecado. Luego en el 14 define qué es el pecado. ¿Se acuerdan que les dije apréndanse definiciones? ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de ella. Así de sencillo. Eso está en la Biblia. ¿Lo pueden repetir conmigo? ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Algunos lo dijeron sin ver su catecismo. Los que tienen catecismo no lo vean, nomás voltéenlo. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y luego, ¿cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron en el estado en que fueron creados? Y dice que el comer del fruto prohibido. Y luego pregunta, ¿y cayó todo el género humano en la primera transgresión? Vean ustedes, va la secuencia. ¿Cayó todo el género humano o nada más cayó Adán y luego cada uno tiene que ir cayendo? Bueno, ahí está la respuesta, la vamos a ver. ¿A qué estado redujo la caída al hombre? Hizo dos palabritas, lo redujo a un estado de pecado y de miseria. A ver qué tanto podemos decir de eso. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre, diríamos lo pecaminoso del pecado, pues ahí habla de la culpa del primer pecado de Adán, que ya la traemos, la falta de justicia original, veremos qué es eso de justicia original, la depravación de toda su naturaleza, pues está en la Biblia en muchas ocasiones, y todo ese pecado original se le agrega. ¿En qué consiste la miseria del estado que cayó el hombre? Esa miseria es estar bajo la ira de Dios, expuesto a las miserias de esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno. En eso consiste, así de una forma sencilla, teológica, bíblica, ese estado de pecado y de miseria. Y con ese se termina el asunto del pecado. Le agregué el 21, hace rato que leímos, porque el 21 finalmente inicia un nuevo tema, el Redentor de los elegidos de Dios, del cual vamos a hablar Dios mediante el próximo domingo. El Redentor de los elegidos de Dios, porque Dios no dejó al hombre ni a la humanidad hundida en el pecado. Dios es bueno, Dios es amor. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Dios ama a todos los hombres del mundo. Un amor que no es de bla, bla, bla. Es un amor que dio a su Hijo Jesús para redimir al culpable. Es un amor grandioso, maravilloso, magnífico, el cual nosotros hemos saboreado. Y eso es lo que Rosendo desea que otros entiendan, que saboreen, que hay un Dios, que hay una sangre que limpia de todo pecado, que hay un Cristo que murió. Eso es lo que él hace el fin de semana. Sale de aquí para irse a predicar el Evangelio allá en una región del estado de Guerrero. Y eso es lo que muchos cristianos hacen, no solamente él, pero en diferentes medidas, por diferente comprensión. Le puse como título a la plática de esta hora, la peor desgracia del hombre, porque después de todo el pecado es la peor desgracia del hombre, lo que el hombre perdió por el pecado. Lo primero que veo allí en la pregunta 12 es que perdió la oportunidad de una alianza de vida. Esa alianza de vida a lo mejor no la habíamos manejado aquí, quizá nunca se mencionaría, pero no tuvimos cuidado de hacer una explicación. Tampoco ahora será muy abundante, pero vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 19. Capítulo 2, 19. Perdón, estoy mal. 2:9. ¿Cómo dice? Y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de vida era el símbolo de una alianza de vida que Dios hizo con Adán. Ese árbol de vida estaba junto, bueno, no junto, pero estaba en el huerto con aquel otro árbol que llaman
de la ciencia del bien y del mal. Así es la expresión ya estudiando eso. Si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Si tú comes del árbol de la vida, vivirás para siempre. Confieso que no entiendo toda la profundidad de eso, pero a lo menos sí entiendo que estuvo en medio de una bifurcación en el camino de Adán. O te vas para acá o te vas para acá. Estás en una disyuntiva. ¿Aceptas esto o aceptas esto? Si aceptas el camino que yo te propongo de la vida, vivirás para siempre. Si te vas por el otro camino, el árbol de la ciencia y del mal, morirás. Ahora esta alianza no es una alianza de redención. Fíjense bien ustedes, no es una alianza de redención, no es un pacto de gracia. No tenía nada de qué ser redimido Adán. Él fue hecho perfecto, no tenía nada de qué ser redimido. No es una alianza de redención. Si comes del árbol de la vida será redimido. No será redimido porque no tienes de qué redimirte. Tú eres una persona perfecta, hecha igual que yo, a mi imagen, en ciencia, justicia y santidad. Entonces tu ciencia, tu justicia y tu santidad son perfectas. Pero en esa ciencia y en ese estado vivirás para siempre. Es un pedacito nada más en la historia, una alianza pequeña. Cuando él cayó en el pecado, entonces Dios entró en otra alianza. Una alianza de redención en Cristo Jesús, pero que tenía que ser manifestada en la fe, de obedecer todas las indicaciones de Dios marcadas en una ley. Esa ya es una alianza de redención, una alianza para una raza caída. Entonces, la desgracia de que cayó el hombre es luego perder esa oportunidad. Vamos a ver un poco más sobre eso del árbol de la vida. Versículo 22 y 23 todos juntos. Y dijo Jehová Dios, capítulo 3, ¿cómo dice? Y lo sacó Jehová, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de vida. Ahora, ese árbol de vida, esa alianza de vida, que en el versículo 22, dice, vamos a correr al hombre porque ya cayó en pecado, y no sea que venga y tome del árbol de vida. Dios no quería que tomara el árbol de vida, no, porque era un hombre caído. Y no hubiera sido otra situación peor que esa. Estás muerto en tus delitos y pecados, y comes del árbol de la vida, vas a vivir para siempre, porque con ese árbol vas a vivir para siempre, pero vivirías para siempre en tus pecados. Entonces el hecho de echarlo al Edén es un acto de misericordia de Dios. No te dejo aquí porque pobre de ti, si ya corrompido como estás, tomas de ese fruto, vivirás para siempre, y ni quien te libre de eso. ¿Qué quiere decir que viviría para siempre? Eso fue hace 6.000 años, que si invitamos a Adán a venir aquí en esta mañana, porque tenía que vivir para siempre, no teníamos una persona como ustedes, tendríamos algo asqueroso y apestoso. Imagínense un hombre que durante 6.000 años, en corrupción y en pecado, en cuerpo y alma, si un muerto hoy, a los 4 días apesta, imagínense ese hombre, con 6.000 años, ¿qué sería? Ni siquiera tendría la figura de ustedes. Sería una masa informe de putrefacción y de asco, pero una masa que pensaba y sentía y hablaba y oía. Viviría para siempre caído, viviría para siempre perdido, viviría para siempre en pecado. Entonces Dios en su misericordia lo echó. No comerás del árbol de la vida. Dios tiene planes, no lo dejó totalmente así, hay otros planes. Él tuvo que morir, murió físicamente, murió espiritualmente. Vamos a ver entonces en la pregunta 13 del Catecismo Menor, otra cosa que perdió el hombre, pregunta 13, búsquenla por favor. Otra cosa, y tal vez no tengamos que leer toda la respuesta, pero dice allí,
nuestros primeros padres dejados a su libre albedrío, cayeron. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de un hombre para decidir. Decidir el bien o decidir el mal. Decidir el camino de la izquierda o decidir el camino de la derecha. El hombre disfrutó de una libertad. Aquí viene una respuesta a aquellos que dicen, ¿y si Dios sabía que iba a caer el hombre en pecado, para qué lo creó? Porque Dios sí sabía que iba a caer en pecado. Y si sabía que iba a caer en pecado, ¿para qué lo creó? ¿Y por qué Dios no obligó al hombre a que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué no le dijo, tú no vas a comer porque yo lo ordeno? ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre lo hizo libre. Y cuidado con que me digan que Dios hizo mal en hacer al hombre libre, porque muchas de las guerras y de las revoluciones y de los problemas que hay en cualquier parte del mundo son porque según el hombre quiere ser libre. No quiere tener gobierno, no quiere tener autoridad, no quiere tener un extranjero encima, el hombre quiere ser libre. Y cuando se libra de uno, quiere ser libre del otro. Y nuestros jovencitos, tan llenos de bendición, en un siglo como el nuestro, siglo de las luces, según ellos quieren ser libres. Yo no quiero estar ya con mi papá y mi mamá, nomás me mandan y me ordenan. Yo no quiero que me ordenen, yo quiero hacer lo mío, yo quiero vivir para mí mismo, yo quiero desarrollar mi personalidad, yo quiero ser yo. Quiere ser libre. Y luego protestamos, ¿y por qué Dios hizo a Adán libre? Dios hizo a Adán libre, le dio libre albedrío. Escoge el árbol de la vida si quieres, escoge el árbol de la ciencia y bien y mal si quieres. Tú escoges. Bueno, ya escogiste el de la ciencia del bien y del mal, ahora pierdes la alianza de la vida, ya hablamos de ello, pierdes el libre albedrío. El hombre jamás podrá elegir entre el bien y el mal. Siempre escogerá el mal. Cayó y siempre escogerá el mal. Yo me pregunto, bueno, si alguien esta mañana que no es cristiano dijo, ¿iré al templo o no iré al templo? ¿Tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío? Aparentemente tiene libre albedrío porque dijo, sí voy al templo, como que tiene un punto a su favor. Y cuando dice no voy al templo, tiene un tache a su favor. Quiero decirles que el hombre común, el hombre natural, todo lo que escoja, aunque aparentemente sea bueno, es malo. ¿Le doy una limosna a este señor o no se la doy? Cualquier cosa que escoja es malo, porque el hombre no está en capacidad de hacer bien. Cualquier acción humana sin la ayuda de Dios será una acción egoísta y muchas veces ventajosa y traicionera. Por eso la salvación del alma, ahora ya estamos en el periodo de la salvación. El hombre cayó, hay un plan de salvación de Dios. La salvación no es algo que el hombre pueda escoger. Yo sí quiero escoger la salvación y no la perdición. Quiero escoger el cielo y no el infierno. Quiero escoger a Cristo y no al diablo. Estoy hablando ahorita de teología un poco más dura, no es leche, es carne, y tiene un poco de hueso. El hombre no puede escoger el camino angosto. El hombre no puede escoger la vida. Esa libertad la tuvo Adán, pero la perdió, y su descendencia la perdió. Entonces, ¿qué hay de aquellos que deciden ser cristianos, deciden abrazar a Jesús, deciden arrepentirse y pedir perdón a Dios? Bueno, cuando una persona hace ese milagro, porque es un milagro, es algo sobrenatural, la persona no lo hace por sí misma. El que hace esa obra es Dios en el corazón del hombre. Cuando hablo de ese tema tan importante, pues hablo de mí. Hubo un día en que yo vi el pecado horrible, me arrepentí, lloré, sufrí, prometí no volver a pecar, le busqué a Dios, le pedí perdón, abracé a Cristo, me lavé en su sangre. Pero todo eso que según yo hice, lo hizo Él en mí. El Espíritu de Dios es el que nos da sentido de arrepentimiento, sentido de dolor, sentido de vergüenza. El Espíritu de Dios es el que da fuerza a nuestra voluntad para que extienda sus brazos y reciba a Cristo como Salvador. Yo acepté a Cristo. El Espíritu de Dios fue el que me movió para que yo aceptara a Cristo. Por supuesto, yo estoy por medio, soy un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no es de vosotros, es un don de Dios. Te arrepentiste, es un don de Dios. Tienes fe, es un don de Dios. Recibiste a Cristo, es un don de Dios. Entonces, estamos hablando del libre albedrío. Óiganme bien esto. Los que hemos recibido a Cristo somos restaurados a la estatura de Adán cuando fue creado. Somos regenerados. Primero Dios generó, luego el diablo degeneró y luego Cristo me regeneró. Somos regenerados.
Y los cristianos volvemos a tener libre albedrío. Esa es la bendición. Ser cristiano es una restauración de todo lo que perdió Adán. El cristiano tiene libre albedrío y el cristiano puede aceptar nuevamente lo bueno y lo malo. Yo a veces no quisiera que fuera así, porque los cristianos muchas veces escogemos lo malo. Y digo, qué vergüenza, siendo cristianos, escoger el pecado. Pero tenemos la libertad. ¿Por qué los cristianos pecan? Pregunta uno. Porque esa pregunta yo tenía pendiente de contestarla. Alguien dijo, ¿y por qué los cristianos pecan? Otro me pregunta, ¿y qué los cristianos volvemos a pecar? Y yo tengo que decir, pues sí, tiene libre albedrío, y si quiere escoger la mugre, la escoge. Si quiere comer estiércol, lo come, porque está recuperado su libre albedrío. Pero Adán, para toda la humanidad, y los que no son cristianos seguirán en ese camino torcido, perdió el libre albedrío. Dice en la pregunta 13, otra situación de las cosas que perdió Adán. Pregunta 13, la pregunta es, ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Vamos a leer la respuesta. Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. ¿Permanecieron? No, cayeron de ese estado de gracia. En la pregunta 10, que no leímos porque era de otro tema, en la pregunta 10 dice, ¿cómo creó Dios al hombre? Tienen su catecismo, vayan atrás, 2 hojas. Dios creó al hombre, ¿qué más? Varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Entonces, ¿en qué estado fue creado Dios? En ciencia, justicia y santidad. Perfecto. Pero cuando dice la pregunta 13, ¿permanecieron nuestros primeros padres? No, cayeron del estado en que fueron creados. Perdieron la imagen de Dios. La ciencia, justicia y santidad perdieron y pecaron contra Dios. Fíjense que esa frasecita, y pecaron contra Dios, a ver, vamos a leerla allí en el versículo, no, ¿qué versículo? En la pregunta 13 al último dice, pecando contra Dios. Ay, hermanos, como quisiera que Dios me dé la luz para hablar ahorita un poquito de eso, de pecar contra Dios, pecar contra Dios. Porque la sensibilidad de la maldad del pecado se va diluyendo. La costra que nos defendía de ser como los demás se va cayendo. El pecado se toma con tanta ligereza. Y la televisión, que finalmente, aunque la tenemos en casa, y a veces tenemos más de una, es una viva putrefacción. Una vez vi por ahí a Juan Gabriel besándose con un hombre en una revista y causó problemas. Ahora tenemos que ver en la televisión los hombres besándose con hombres, con una ternura, con un cariño ahí muy, como si fuera una cosa normal. La sensibilidad para todo eso. Y piden que lo respeten o van a los derechos humanos. El dolor por el pecado se pierde. Pecaron contra Dios y se hicieron insensibles al pecado. No pasaron muchas generaciones, pasaron muchos años, pero no muchas generaciones, porque después de Adán la gente vivía hasta 930 como vivió él, o 969 como vivió Matusalén. Y para cuando vivió Noé, la Biblia tiene una descripción. Todo designio del pensamiento del hombre era solamente el mal. O sea que lo que hay ahorita tiene su manera de presentarse, pero allá también. Y luego cuando habla de Sodoma y Gomorra, que Lot queriendo salvar a sus visitantes, que era nada menos que el ángel trino de Dios. Danos estos hombres para que los conozcamos. Ya sabéis que la palabra conocer significa algo inmundo. Dámonos para que los conozcamos. Y entonces Lot dice, mire, aquí están mis hijas, porque cerró la puerta y no los dejaba entrar. Aquí están mis hijas, son vírgenes. Hagan lo que quieran con ellas. Sería bueno analizar el sacrificio de padre, pero detrás estaba su Dios. Hagan lo que quieran con ellas. No creo. ¿Hasta dónde llegó la maldad de esos maricones y otros homosexuales? Y Dios también tuvo su momento en que se enojó. Y le falta el respeto, lo castigan. Pero si le faltó el respeto al cabo que es superior, pues lo castigan más. Y si le faltó al sargento que es superior, pues lo castigan más. Y así va con el teniente, y va con el capitán, y va con el mayor, o va con el general. Y entre más grande sea el grado de la persona a quien se ofende, es mucho más grande el castigo.
como es grande el castigo a un general, y más si se trata de general de división, y son duros los castigos, y muchos son muerte. Ahora se trata de faltarle al gran jefe, al comandante en jefe de todo el mundo y todo el gobierno, que es nuestro Dios. Pecar contra Dios, contra el Altísimo, el Sublime, el único, aquel que es todo santidad, y que dijo, es santos porque yo soy santo, aquel que es toda magnificencia, perfección, en justicia, en amor, en santidad. ¿Qué tan grave fue el pecado de Adán? Pues tan grave que pecó contra Dios, contra el Altísimo. A veces nos queremos poner con Dios como si fuéramos de tú a tú, y a veces queremos darle órdenes como si fuéramos de tú a tú, y a veces nos enojamos con Él como si fuéramos de tú a tú, y a veces lo castigamos como si fuéramos de tú abajo y yo arriba. ¿Ya te castigar Dios? Sí. A veces uno castiga a Dios, ya no leo la Biblia, ya no doy mi diezmo, ya no voy al templo, ya no voy a hacer oración, ya no voy a predicar. Castigo uno a Dios. ¿Saben ustedes que depende del concepto que tengamos de esa grandeza y santidad de Dios que nunca alcanzaremos? Depende de nuestra santidad, depende de tener victoria sobre el pecado. Recuérdense de José, aquel que una mujer pues se enamoró de él, se enamoró y quería que se acostara con ella, y le estuvo diciendo cada día, porque él era un trabajador, era el mayordomo, y un día así se puso muy dura la mujer y dijo, no, tú te acuestas conmigo, y lo tomó. Y entonces dijo algunas cosas que no vamos a buscar, pero ahí está en el Génesis. Dijo 3 cosas, al menos 3, a ver cuánto sale. Dijo, no, porque esto que tú invitas a hacer es una cosa mala. Segundo, no, porque esto que tú invitas a hacer es algo que ofende a mi jefe, a mi amo. Y él me dio autoridad sobre todos sus vidas, menos sobre su esposa. Quiero respetar a mi amo. Y esta fue la oportunidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Pecando contra Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Y pecar contra Dios. Y nada más pensar que voy a pecar contra Dios, mejor me voy y mejor corro. Mejor que digan aquí corrió y no figuró. Pero no lo hacía él por defensa de su bienestar más que. Cuando nosotros vamos a pecar regularmente pensamos en esas cosas. Ay, ¿qué va a pasar con la gente que sepa lo que hice? Que lo supiera mi mujer, que lo supieran mis hijos, que lo supiera mi patrón. Uy, que lo supieran los hermanos de la iglesia, ese hermano que me estima tanto y que cree en mí. O si no, pensamos del lado nuestro. Los pecados, cuidado, porque traen consecuencias para mí, para mi salud, mi bienestar. A veces un rato de ira y de coraje y de pleito me puede mandar al hospital, o me puede mandar a la cárcel. Y entonces a veces no hacemos muchos males porque tiene esas consecuencias, pero aún así no son suficientes para vencer el pecado. La victoria sobre el pecado la vamos a ganar cuando consideremos que el pecado ofende a Dios, es contra Dios. Y a correr, no peco por mí, no peco por los demás a mi alrededor, no peco por Dios. Después nos habla acerca de 2 palabritas ahí en la 17, dice la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Cuando dice que de pecado es la culpa del pecado de Adán, falta de justicia original, depravación de toda su naturaleza. Cuando habla de la miseria del pecado, está bajo la ira de Dios, bajo su maldición, expuesto a las miserias de esta vida, expuesto a la muerte y expuesto a las penas del infierno para siempre. O sea que en un estado de pecado y de miseria se abarca muchísimo. Lo que abarca va hasta la eternidad. Y concluimos con esto, hermanos. El mensaje ha sido una exposición para describir un poco el pecado de Adán, que es nuestro también, y agregarle la descripción a nuestros pecados. Ha tenido como propósito también ayudarnos a vencer los pecados. Si consideramos seriamente que el pecado es una falta a Dios, es una grosería al Señor, es una falta de respeto. Aquel que tiene unos ojos divinos y que nos ven todos los días, quiera que salga. Pero hay esperanza para el pecador perdido, y si hay aquí personas que no han saboreado la salvación, sepan que hay un Redentor, que Dios entró en una alianza de gracia. Ya no fue la de vida, ya no es la ley, es una alianza de gracia, para redimir al hombre de su estado pecaminoso, de su estado miserable, e introducirlo en un estado de salud. Temas con los cuales vamos a continuar en los próximos domingos. Dios les bendiga.